y podamos entenderlo de mejor forma. Entonces, fue por ello más que nada para poder el día de hoy ya ver lo que es el plato saludable. También vamos a ver algunas recomendaciones como algo un poquito adicional, pero que también va de la mano porque el plato saludable, vamos a ver de que tiene unos ciertos ítems, ciertas recomendaciones, pero también les intenté sacar por medio de otras fuentes para que así podamos tener un poquito más en claro lo que son las recomendaciones en especial para poder aplicarlas en la vida cotidiana, ya que también ese es uno de los objetivos de lo que es el curso. Obviamente vamos a tener nuestra ronda de preguntas que a veces como que hacemos durante y después de la clase, pero igual siempre hay para tratar de responderles la mayor cantidad de preguntas posibles acerca de lo que es el curso. Para iniciar, justo no salió la imagen, me parece que ahí muy clarita, creo que le tomé captura. Vamos a ingresar a Menti. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Les voy a poner el enlace mediante el chat. Voy a colocar en la parte de aquí. Ahí inclusive ya aparece el código. También podemos entrar a menti.com y colocamos ese código. O directamente mediante este enlace vamos a poder acceder a él para así poder iniciar con la dinámica, ¿sí? Les voy a pedir que por favor ingresen mediante ese enlace y ahí voy a ir dando la continuación para que así juntos podamos demostrar más o menos lo que sabemos y para ver con qué ideas estamos viniendo y luego obviamente ver con qué ideas nos estamos culminando lo que es el curso. ¿Sí? Me avisan si es que pueden ingresar lo que les va a salir. A ver, ahorita se los comparto para que podamos ver. Vamos a detener la presentación un momentito y voy a... aquí es. Les va a salir esto de aquí. Demostremos lo que sabemos. Presentaremos una pregunta al aire para hacer una lluvia de ideas todos juntos. Lo que yo quiero es que realmente que todos puedan participar y así podamos tener como que una especie de lluvia de ideas de qué conceptos tenemos previamente para de ahí quizás por ahí pulir, quizás ahí acomodar algunas ideas o quizás llegar a aclarar algunas dudas que tenemos acerca de este tema que es muy importante. Voy a darle a siguiente. Y aquí tenemos la pregunta, ¿qué crees que contiene el plato saludable? ¿Qué más o menos ustedes creen que debería tener? Les va a aparecer, y ahorita justo voy a compartir lo que les va a aparecer a continuación. Les va a aparecer lo que es la pregunta y les va a aparecer también de esta manera aquí. Ya. Justo compartiendo, ya. Justo aquí tienen la pregunta. Esto es lo que les va a salir, ya sea que estén en celular, en tablet, ya sea que estén por la computadora, les va a salir de esta forma. ¿Qué crees que contiene el plato saludable? Y ahí tienes para poder llenar 6 palabras. Es una palabra, otra palabra, otra palabra. Más o menos de qué creen que ustedes que debe estar compuesto un plato saludable. ¿Sí? Les voy a dar unos 10 minutitos para que así lo puedan completar con tiempo, puedan pensar. Ojo, sí les recomendaría quizás no googlear. Quiero que realmente esta sea una actividad en la cual lleguemos a plasmar qué es lo que nosotros conocemos, qué es lo que nosotros pensamos que puede constituir el plato saludable, para de ahí ir aclarando las dudas durante el curso. ¿Sí? Les va a salir esta parte de aquí, como les comento, que ahorita les estoy compartiendo para que lo puedan tener aquí. Y de ahí, cuando terminen de llenar sus 6 palabritas, le ponen submit, ¿no? Y como que subir la información que han llenado. Igual me parece que les deja llenar más. A ver, un momento. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Papas fritas. Y así les deja llenar en varios espacios. Sí les recomendaría que usen una palabra para cada espacio, cosa de que así poco a poco vamos a formar la nube de ideas, que el día cuando terminemos la actividad la voy a compartir para que podamos ver todos lo que opinan los demás. No os va a salir los nombres, no se preocupen, todo esto es anónimo, pero sí quisiera para que puedan participar y ver acerca de qué podemos estar creyendo que es el plato saludable y de ahí, obviamente, aclarar ciertos puntitos en cuenta. A ver, Mariluz levantó la mano. Buenas noches. Ya, ahorita paso el enlace. No se preocupen, que ahorita lo vuelvo a pasar. No hay problema. Lo voy a volver a colocar aquí para que puedan ingresar. Como les comento, les va a salir lo que ahorita estoy presentando en mi pantallita. Sí les recomendaría que solamente coloquen una o dos palabras, salvo sea que esa es una palabra compuesta, algo, colocar una o dos palabritas
para que así la nube se forma bien bonita, ¿no? Así para poder ver las opiniones de todos y cada uno. Me comentan de que ya algunos están completando, me parece muy bien. Igual por ahí, si es que tienen alguna duda, si es que no les está saliendo lo que les estoy compartiendo en este momento, por favor me avisan. Más bien, Mariluz, buenas noches. ¿Levantaste la manito? O quizás por ahí se le apretó. Ya, creo que se le apretó. Igual cualquier cosita, estoy aquí viendo quienes levantan la manito para poder así ayudarles en alguna consulta, ¿sí? Ya me colocan que listo, muy bien. Vamos a estar por unos cuantos minutitos más para de ahí ver más o menos qué nubecita se ha creado. Eso es lo bonito de esta dinámica, que podemos ver todas las ideas que cada uno de ustedes tienen con respecto a lo que es el plato saludable, y de ahí vamos a ir viendo de lo que realmente constituye el plato saludable. Para adelantarles un poquito, es un modelo de alimentación saludable, por así decirlo, que es un poquito más didáctico que, bueno, ya no les spoileo más. Voy a esperar unos cuantos minutitos para ya poder. En cada línea se quedó cada respuesta. Sí, de preferencia colocar, por ejemplo, yo lo que pido son, por ejemplo, un mínimo de 6 ingredientes que ustedes creen que sí o sí debe haber en un plato saludable, ya sea un grupo alimentario en especial, ya sea quizás alguna comida en especial, quizás usted me dice, siempre tiene que haber pollo, siempre tiene que haber tal cosa y tal. Entonces, cada idea, pollo en una línea. No sé, pescado, quizás quieren pollo y pescado en la siguiente linecita. De ahí quiero que haya, no sé, pienso que el plato saludable también tiene que tener un brownie. Ya. Tercera línea me pone brownie y así. En cada espacio, por favor, colocar una palabrita, cosa de que así se va formando lo que es la nube. ¿Sí? Ok, me alegra poder haberle ayudado. Nuevamente les voy a compartir el enlace. En el caso de los que quizás recién nos estamos uniendo, les comparto ahí para que podamos participar de la dinámica y esperaré un par de minutitos más. Igual si es que tienen alguna consulta, si es que no les está saliendo lo de ahí, me avisan por favor. Al menos hasta donde tengo entendido ya se puede visualizar tal cual lo estoy presentando aquí. Pero acá tengo como que la presentación así es como profesor, y aquí lo que ustedes tienen que ver. Entonces me parece de que sí ya está bien. Pero igual cualquier cosita por ahí me comentan, ¿sí? Igual quizás en estos momentos voy a darles un par de minutitos para que sí puedan completar, porque sí es como que son varias palabritas ahí por colocar. Si es que hay alguna duda, alguna consulta con respecto quizás al tema de grupos alimentarios, por favor me la hacen saber. Eso sí, no vale preguntar las consultas del examen. Me parece que todavía lo tienen habilitado hasta el día de mañana, si mal no recuerdo. No vale preguntar eso. Yo sé que preguntas son, así que esas sí no valen. Sí, ahí me ponen varios emoticones. Creo que varios iban a querer preguntarme acerca del examen. No está complicado, chicos. En realidad es más que nada acerca de los temas que hemos hablado. No, no lo he hecho nada complejo. Ha sido así tal cual todos los temitas que hemos tocado. Igual, si es que no puede ingresar. Uy, voy a volver a compartirlo si no el enlace. Mis, porque es que es como que no sé, como que están en el examen y yo les tendría que estar dando las respuestas. No, pues tienen que como que practicar acerca de lo que hemos estado hablando en cada clase, acerca de las diapositivas, porque me parece que también a ustedes les mandan el material, entonces todo está ahí, no tienen de qué preocuparse, el examen no es complicado, solo tienen que leer bien, tener mucha atención, y eso sí, si es que hay alguna duda con respecto a los temas que hemos tocado, no sé, a ver qué se me ocurre, qué se me ocurre. ¿Cuál es la diferencia quizás entre actividad física y sedentarismo? O quizás por ahí surge la duda también acerca de qué es la diferencia entre ejercicio y deporte, ¿no? Ese tipo de duditas me las pueden ir colocando en lo que damos chance a que sus compañeros terminen la actividad y así podamos
comenzar lo que es la clase. Me dice, ya lo hice, pero no sale el nombre para crear. No, no se preocupen. No les va a pedir nombre, es netamente sus opiniones, a modo de que tampoco salga Pepito hizo tal cosa y Juanito puso tal. A modo de que sea lo más libre posible y así no juzguemos, ¿no? Porque a veces vemos y decimos, ay, ¿cómo el compañero puso eso? Pero es su forma de pensar, es su opinión y eso obviamente se tiene que respetar, ¿no? Entonces es por ello el motivo en el cual no te piden nombre, solamente colocar qué creen que debe haber en un plato saludable. Ah, ya, sobre las proteínas en polvo. Muy interesante tu pregunta, inclusive por ejemplo, me acuerdo de que cuando salió cuando uno ve la etiqueta de lo que es la leche, de lo que justo estábamos hablando en la clase anterior, como que genera un poco de duda de, le colocan leche en polvo a la leche porque el producto lácteo, le colocan lo que es leche entera, le colocan leche en polvo, le colocan leche concentrada en no sé cuánto por ciento y otras cosas más. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando está sin polvo, es que está concentrado en su máximo lo que es el nivel nutricional. Y es por ello que a veces recomiendan en el caso de que haya una persona que tenga alguna deficiencia, poder también quizás comprar ese tipo en polvo. Ahora, ¿es bueno o malo? No es dañino, en el caso de que si se refieren a que es dañino, no es dañino. Sin embargo, el hecho de consumirlo tal cual, por ejemplo, justo ahí me colocan, como ejemplo, las arvejas cuando están en polvo y tal, pues sí he visto que a veces algunas menestras las venden en polvo. ¿Cuál es el detalle? Si bien es cierto, aporta los beneficios usuales de lo que tiene ello, solamente que ya no lo vemos en la misma estructura, ya no lo vemos así en las arvejitas chiquititas infladas, no, lo vemos ahora solamente en polvo. Ahí es más que nada que le retiran al 100% lo que es el agua y mediante diferentes tratamientos terminan haciéndolo de esa forma, en polvo. Cambia la consistencia en cierta forma. Con respecto a que si es dañino o no, como mencionamos en la clase anterior, las menestras en realidad tienen una amplia variedad de beneficios. Dentro de ellos es que nos aportan fibra. La fibra que vamos a ver justo ya en nuestra última clase, ya todo tiene su final, como dice una canción. Ya este sería nuestra última clase que vamos a hablar bastante acerca de la fibra. Las menestras aportan en su estado natural, aportan fibra, también en cierta forma acumulan diferentes vitaminas y minerales. Ahora, para lo que es este procedimiento, en teoría, lo digo en teoría porque a ciencia cierta como que uno no sabe, las empresas están obligadas a que si hacen algún procedimiento, algún alimento, y luego quieren venderlo diciendo esto es rico en proteínas, rico en tal cosa, alto en tal cosa, tal propiedad, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad tienen que enriquecer ese alimento. Porque al momento de hacer todos los procesos que le hacen para que llegue a esa consistencia en polvo, a veces hay por ahí algunas vitaminas y algunos minerales que se van perdiendo. Entonces, en teoría, la empresa para decir que es rico en proteínas, rico en vitamina tal, en mineral tal, se supone que tiene que reintegrar de alguna forma, tiene que enriquecer eso, ese producto. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Lo hacen en la cantidad adecuada? En teoría tendrían que hacerlo. Entonces se supone que el nivel nutricional de cuando el producto está en su estado natural y cuando el producto está en polvo, se supone que tiene que ser el mismo. E inclusive cuando es en polvo, debido a que está tan comprimido, tan chiquitito, chiquitito, chiquitito en diminutas partículas en lo que es el alimento, se supone que tendría que tener un alto valor nutricional. Digo se supone porque en teoría tendría que ser así. A ciencia cierta, no te puedo precisar como que tal producto está de esa forma. Entonces, ahí como que ese sí sería como que un pequeño percance, ¿no? Y también el hecho de, como mencioné, en el producto natural lo tenemos rico en fibra, también nos da la saciedad que nosotros también buscamos cuando nosotros incluimos las menestras en lo que es la dieta diaria. Entonces, ahí como que tiene un poquito de más de beneficios comerla tal cual. En polvo también se puede consumir, pero sí se recomendaría de forma natural. En polvo, más que nada, deberíamos permitirlo a aquellos pacientes que realmente les recomiendan ello porque han tenido un gran déficit calórico, nutricional, déficit de lo que es proteínas, entre otras cosas.
Ahora ya espero que esa respuesta haya ayudado bastante en tu consultita. Ahora vamos a proceder a ver las respuestas. Y me han colocado una gran cantidad de respuestas. Vamos a ver por este momento. Voy a compartirles cómo quedó nuestra nubecita, ¿sí? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí estás. Ahora sí, volvemos a compartir. Y cielos, hay muchas respuestas. No sé si es que esto le voy a poder hacer zoom. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver. Ya, creo que ahí como que, ahí al menos lo puedo ver un poquito más para poder observar. Ya, a ver, vamos a ver. Han habido una gran cantidad de respuestas y voy a leer ahí de las más grandes a unas que están un poquito más chiquitas, ¿ok? Iniciamos con que tienen que haber carbohidratos, verduras, frutas, arroz. He visto por ahí un icono de una palta, ¿ok? Menestras, grasas saludables, lácteos. Se repite bastante la que es carbohidratos, ¿sí? Se repite también proteínas, se repite bastante. Vitaminas, aceite de oliva, carnes, cárnicos. También veo por ahí agua, muy bien. Cereales, proteínas, minerales, lentejas, tubérculos, frutos secos, hortalizas, flan de huevo o gelatina. Ok. De ahí pollo, carne, pescado, verduras y carnes, cereales, carnes magras y verduras, palta o aguacate. Bueno, sí, aquí en Latinoamérica siempre estamos en la disputa de si es que es palta, si es que es aguacate. Lo importante es el icono aquí. A esto nos referimos. Tres variedades de tubérculo, vegetales variados, diferentes alimentos, dos variedades de proteínas, granos integrales, dieta balanceada, quinoa batida, entre otros, ¿no? Lechuga, hígado, ensalada, pescado, entre otros tipos de alimentos. Muy bien, les agradezco infinitamente el hecho de que hayan podido compartir sus ideas con toda la clase. De forma anónima, sí, pero lo importante es que podamos participar y así ver las opiniones que no solo tiene uno, sino también las opiniones de los demás. Voy a cerrar esto. Y ahora voy a volver a la diapositiva para que comencemos nuestra clase. Les agradezco mucho por también las preguntitas. Para los niños, ¿qué leche sería buena, en polvo o líquida? Muchas gracias por tu pregunta. Y de hecho, como lo mencionaba anteriormente, siempre se recomienda lo que es lo que tiene un mayor valor nutricional en cierta forma, más que nada, no por el aporte, sino por la absorción que tiene en el cuerpo, más asimilación lo tienen los productos naturales. Es por eso de que yo no recomiendo, por ejemplo, fórmulas para los niños, supuestamente para crecer, que tienen una cosa u otra y tal, cuando en realidad todo ello lo podemos obtener de forma natural en lo que son los alimentos tal cual. Entonces, sí se recomendaría que se utilice, pues, en la medida de lo posible, la leche tal cual, ¿no? La leche ya sea que viene en bolsa, la que viene en lata, ese tipo de presentaciones en las cuales realmente sentimos y consumimos el alimento tal cual, que sabemos que estamos consumiendo ese alimento. Y también, aparte de ello, también, en cierta forma, para tampoco estar en la duda de la empresa que me vendió este producto que está en polvo, ¿realmente habrá hecho los procedimientos adecuados? Realmente habrá enriquecido esto, como dice aquí, que es rico en tal cosa, rico en este tipo de propiedades, que un poco más si te hacen superhéroes esas fórmulas, entonces, o esos alimentos en polvo. Entonces, siempre la recomendación es que los alimentos en realidad se consuman tal cual, en su forma natural, debido a que el cuerpo suele asimilarlos en mejor forma comparado con los alimentos que son en polvo. ¿Que se absorben? Sí. ¿Que son nutritivos? Sí. Pero a veces el cuerpo como que suele tener una mayor preferencia por los alimentos tal cual. ¿Sí? Entonces comenzamos. ¿Qué es el plato saludable? Ya hemos visto ahí algunos ingredientes que puede tener, así que vamos a comenzar. Acorde a un estudio de García Herol, cuando es García Herol quiere decir, por cierto, que pues no es el único. García no fue el único que aportó conocimientos en este estudio, sino que tiene una gran cantidad de colegas que para poder referenciarlo, pues por eso se coloca chiquito, por si por ahí hay las dudas. ¿Qué significa Erol? Ya, es porque es como que ese y otros colaboradores que lo ayudaron para hacer el estudio. La Escuela de Salud Pública de Harvard propuso este modelo de lo que es el plato saludable, en inglés llamado Healthy Eating Plate, es decir, plato saludable. Plato para comer saludable, considerando una guía para incluir diferentes tipos de alimentos saludables
en porciones adecuadas. Recordemos, las porciones son muy importantes. Por eso es que no debemos satanizar ciertos alimentos como las grasas o también los carbohidratos. Que a veces me dicen, yo hago dieta. Ahí recordemos que el término yo hago dieta como que no está bien empleado. Recordemos la primera clase. Y por ello no consumo fideos, no consumo arroz, no consumo papa, no consumo nada. Pobre cuerpo. Recordemos que los carbohidratos nos ayudan con la energía necesaria y la primera opción que nosotros utilizamos para obtener energía y hacer la actividad diaria. Primera opción, carbohidratos. Segunda opción, se obtiene de las grasas. Y tercera y última opción, proteínas, que más que nada se utilizan ya cuando el cuerpo ya está en un estado de inanición. Inanición, no ha consumido alimento en muchos días. ¿Sí? Entonces, es por ello el motivo en el cual Harvard, mediante un grupo de colaboradores, realizaron esto. Más que nada, déjenme decirles que antes, mucho antes de que inclusive yo estudiase nutrición, había la pirámide nutricional, que a veces la habremos visto quizás en láminas, quizás la habremos visto por ahí en fotos, en internet. ¿Cuál es el detalle con esta pirámide alimentaria? Y que se encontraron ciertos errores mediante este estudio. Que, por ejemplo, a veces colocaban que sí o sí tenemos que consumir algunos alimentos cuando realmente se podía cambiar por otros. Como comentamos en la clase anterior, hay lo que son los lácteos, a veces no son bien tolerados, a veces no son bien vistos o a veces no son consumidos. Uno no tiene la costumbre. Y uno ve la pirámide alimentaria y te coloca que en uno de los recuadros es importante consumir lácteos. Y uno dice, uy, yo no consumo lácteos por diferentes motivos. Entonces, ¿qué hago? En realidad, la pirámide como que te, te hacía creer que realmente tenías que consumirlo cuando quizás no era imprescindible o quizás podías cambiarlo por otro alimento. Recordamos que la alimentación tiene que ser variada. Una de las leyes de alimentación, la alimentación debe ser variada, ya que diferentes alimentos nos aportan el mismo nutriente. Y por ello tenemos que ir combinándolos de forma diaria. Uno para no cansarnos y otro para poder también cumplir con este principio, con esta ley. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Qué necesitamos comer? Esta es la composición del plato saludable. Vamos a explicarlo un poquitito. Obviamente de ahí vamos a irla deshilachando, ir desgregando poco a poco, pero en primera vista vemos un plato dividido en diferentes porciones. La cuarta parte del plato, el 25%, está por cereales de preferencia integrales. Con integrales se refiere a que aporten un amplio contenido de fibra. Por ejemplo, el arroz integral, las menestras, entre otros. ¿Okay? La recomendación que nos brinda Harvard es que estos sean integrales. Sin embargo, adaptándolo un poquito a la realidad peruana o a la realidad también a nivel latinoamericano, no es muy común ver arroz integral en nuestras mesas. Seamos sinceros. ¿Por qué? Porque a veces no lo cocinamos adecuadamente, no tenemos una porción adecuada entre arroz y agua y nos sale o muy masacotudo, nos sale muy al dente, entonces un desastre a veces ese pobre arrocito integral. Entonces, esa es la recomendación. Sin embargo, llevándolo al ámbito latinoamericano, pues con el hecho de que sea esa porción adecuada de algún cereal y de preferencia que tenga fibra, pues no habría ningún problema. Entre de ellos, las menestras. Es muy nutritivo, rico. Sí, así es. Lo que sí, tengamos justo, eso no, quizás no lo coloqué, sin embargo, igual lo voy a mencionar. Recordemos que no es que uno sea malo, no es que el arroz blanco a ti no te como porque no, dicen que no eres saludable y el arroz integral tengo que acostumbrarme a comerlo porque sé que es sano. La única diferencia, porque el aporte de energía es casi el mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La fibra. El arroz integral sí tiene fibra, el arroz normal que solemos consumir no la tiene. Esa es la única diferencia. El aporte de energía es casi el mismo. ¿Eso por qué lo digo? Porque a veces llenan no la cuarta parte que recomiendan en el plato saludable, llenan la mitad del plato y dicen, hey, tu dieta no era esa, ¿qué pasó? La nutricionista te mandó este tipo de dieta que sea baja en calorías y tal, y me estás llenando medio plato, ¿qué pasó? Y luego dicen, no, pero es que es arroz integral, no me hace daño. Como menciono, el aporte de calorías, si es que vamos inclusive a la tabla de composición de alimentos que hay en todos los países, vamos a ver que el aporte de energía es similar. La única diferencia es el aporte de fibra que va a ser más alto comparado con el arroz blanco. Entonces,
Recordemos, no satanicemos al arroz blanco, lo podemos consumir en la porción adecuada que vemos aquí de 1/4 del plato. Este plato, una de las características que nos resalta también este estudio, es que tiene que ser un plato plano, un plato llano, no ese plato hondo de sopa que a veces nos servimos un montón de cosas y que uno ya lo repite el plato, pero porque ya es un señor plato tipo sopa. Entonces, no, la recomendación es que sea un plato plano. ¿Ello por qué? Porque ello en cierta forma ayuda a que el paciente, o bueno, a que las personas pues veamos que el plato está ahí tendido y que se ve una montañita de lo que es el arroz. También vemos aquí una cuarta parte del plato de la proteína. Vemos diferentes cosas y decimos, ok, yo creo que ya es suficiente. ¿Por qué? Porque resalta del plato. Es como que el plato está aquí planito y todas las cosas pues obviamente tienen un cierto volumen. Entonces van resaltando y también ayuda en cierta forma lo que es la satisfacción de la persona, porque muy aparte de que el paciente, las personas pues consumimos los alimentos y tal, y llega un punto en el cual diferentes hormonas nos dicen al cuerpo, ok, ya te satisfaciste, ya te satisficiste, ya paraste de comer, ya termina. También nos ayuda el hecho de lo visual. Por eso también les comento, la alimentación tiene que ser variada, tiene que ser colorida, porque tiene que atraernos lo que vamos a comer. Y también una forma de ayudar, pues, es que sea el plato plano, ¿sí? La otra parte, como mencionaba, la cuarta parte del plato, o también 25%, tiene que ser de una proteína saludable. ¿A qué se refiere con proteína saludable? Lo vamos a ver dentro de unos momentitos, ¿ok? De lo que son los vegetales, entre verduras y frutas, se refiere a que sea el medio plato de comida, que a veces lo hacemos al revés, a veces hacemos un cambio, ¿no? A veces estos cereales, esta papa, el arroz, entre otras cosas, las ponemos en la mitad del plato. Y los vegetales están aquí arrinconaditos, chiquititos, que a veces ni siquiera los colocamos. De frente ponemos toda lo que es la mitad del plato de arroz y la otra mitad la ponemos de algún guiso. Y ahí no hay un cierto balance, si es que comparamos con las recomendaciones que nos realiza el plato saludable. Colocan medio plato entre lo que es vegetales y frutas. Mi recomendación, y a modo de que quizás también les ayude a satisfacer sus necesidades, pues sea la mitad del plato de vegetales y aparte de ello una fruta como postre. Eso ayudaría bastante en el aporte de, recordemos, vegetales y frutas. ¿Qué nos aportan? Vitaminas, minerales y también fibra. También agua, también contienen agua, valgan verdades, también contienen agua. Nos aportan todo ello para poder ayudarnos en nuestras funciones diarias. ¿Ello por qué? Porque quizás los carbohidratos nos aportan energía, sí, pero las vitaminas y los minerales nos ayudan a muchas funciones, contribuyen a muchas en lo que es el cuerpo. Entonces, la importancia de consumir ello. Tenemos aquí también el aceite. El aceite de preferencia tendría que ser de origen vegetal. Y dentro de un momentito vamos a explicar eso un poquito más a fondo y también el tipo de bebida que tienen, que se debería acompañar normalmente lo que son los alimentos. Yo lo probé, no me gustó, después por la preparación, sí. Sí, una vez también recuerdo haberlo probado, haber intentado hacerlo, pero no me salió muy bien. En realidad depende mucho de la calidad del arroz, depende mucho de las medidas que uno utilice, porque son diferentes a las que nosotros solemos usar para el arroz blanco. La fruta no fermenta con las comidas. Ah, ya, lo que pasa es que, como comentaba, si bien es cierto, este es el modelo, porque hay veces en otros países se suele estilar a que la ensalada sea sea de verduras y también de frutas. Recuerdo que una vez me comentaron que en Estados Unidos se suele estilar a hacer una ensalada de espinaca, de lechuga, tomate y también fresas. A veces lo suelen colocar así, en sus gustos está, no hay ningún problema. Y una forma de quizás acostumbrarnos mejor es que la mitad del plato sean de vegetales y la fruta la podemos colocar aquí aparte a modo de postre. Porque a veces consumimos el segundo y decimos, quiero algo dulce, ¿qué puede ser? Puede ser una fruta. Recordemos que la fruta tiene un azúcar llamado fructosa, que en cierta forma también es un dulce. Entonces digamos, ok, este es mi postre. Una manzanita, un durazno, trocitos de papaya picado, quizás un plátano. Todo puede contribuir a que aportemos poco a poco la fibra necesaria, que, valgan verdades, vamos a hablar de ello en la última clase acerca de qué tanto consumimos la fibra, si es que lo consumimos en cantidad suficiente, si es que estilamos a no consumirla quizás tanto. Entonces, en realidad la fruta se recomendaría quizás que, si es que obviamente no estamos acostumbrados mucho a consumirla en ensaladas, quizás no todos, en mi caso no suelo combinarlas mucho, pero sí podemos
tener en cuenta en consumirlas aparte. Que es todo esto de aquí, sea verdecito de verduras, diferentes verduras en diferentes tipos de preparaciones, ya sea ensaladas frescas, ensaladas cocidas o ensaladas mixtas que a veces combinan. Por ejemplo, lo que es la palta junto con betarraga, zanahoria y arvejita. Ahí ensalada mixta. Una ensalada fresca puede ser quizás lechuga, tomate, rabanito, palta y zanahoria ralladita. Esa es una opción. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero es un poquito como que no estoy muy acostumbrado. Créanme que hay comidas que sí contienen el plato saludable. Una forma es que, por ejemplo, a veces nosotros hacemos guisos, a veces, por ejemplo, aquí lo solemos llamar picante de carne, que suele ser la carne picadita, suele ser con zanahoria, con choclo, con arvejas, con vainitas. Todo ello es como que sofrito, de ahí hierve todo y así lo consumimos. Ahí estamos aportando los vegetales. Quizás podríamos contribuir un poquito quizás de hojitas de espinaca bien lavaditas a modo de adornar un poquito el plato. Y también, como digo, resaltar a la vista los alimentos. Y ahí tendríamos la ensalada. Ahí tendríamos la mitad del plato de vegetales, dentro del guiso, ya tendríamos también aquí la proteína, ¿no? Ya sea la carne, ya sea el pollo, entre otros. Y pues los cereales, dentro de los cereales vamos a ver un poquito también una pequeña explicación, porque a veces decimos, me han dicho que no puedo comer arroz y papa a la vez. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué alimentos, acorde al modelo de Harvard, se preferiría consumir y cuáles deberíamos quizás evitar un poco? Explicando un poquito más el modelo que vimos en la diapositiva anterior, se debería consumir aceites saludables, es decir, lo que son aceites de origen vegetal, de origen natural. ¿Ello a qué se refiere? A que a veces nosotros consumimos la comida como que al momento en el cual nosotros hacemos la preparación, no solemos echar a veces aceite, a veces echamos mantequilla, a veces usamos margarina, a veces usamos manteca de cerdo para poder ayudar con el sabor, a veces la grasa que quizás hemos sacado de algún alimento cárnico, ya sea como la res, ya sea como el cerdo, entre otros tipos de alimentos, lo utilizamos ahí y lo vamos cocinando. Se recomienda quizás evitar ese tipo. Por eso que justo aquí colocamos mantequilla, margarina y grasas trans. Recuerdo que en la clase anterior justo me preguntaban acerca de las grasas trans. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no se preocupen, así para poder aclarar poquito a poco sus dudas. Otro alimento que deberíamos preferir consumir, agua o refrescos con poca o nada de azúcar. Como se habló, si mal no recuerdo, en la segunda clase, entre la primera y la segunda clase hablamos un poquito de ello. ¿Por qué se hace esa recomendación? Debido a que nosotros casi siempre estilamos a consumir más de lo que utilizamos. Consumimos una cierta cantidad de calorías y nuestro desgaste es aquí. Todo lo que sobra, todo esto de aquí, ¿qué pasa? Si es que no se usa, se almacena. Entonces lo que se quiere es que hay un balance, que lo que uno consuma en su dieta diaria, pues que también sea utilizado para así no ganar peso, sino mantenerlo. ¿Ok? Entonces, el azúcar lo que hace es aportar calorías sin que nos satisfaga. Cuando uno come una cucharada de azúcar no quiere decir que te vas a llenar. Y esa cucharada de azúcar, digamos, en la cucharada de azúcar entra un aproximado de 10 gramos de azúcar. La cuchara esa sopera. Uno consume eso y no se llena, pero no se sabe, ustedes no, ¿cómo podremos compararlo? Como hablamos anteriormente, 10 gramos de azúcar nos estarían aportando un aproximado de 38 calorías, casi lo mismo que lo que aporta una tajada de sandía, casi lo mismo de lo que aporta un durazno pequeño, durazno o melocotón también llamado pequeño, casi lo mismo que lo que nos aporta quizás unas 4 o 5 uvitas. Entonces, todos esos alimentos que he mencionado están en esa cucharada de azúcar. Y estos alimentos, ¿cuál es la diferencia? Que sí nos aportan fibra, vitaminas, minerales, agua y también nos ayudan a saciarnos debido a que tienen todo el componente de lo que es la fibra. Mientras que el azúcar, uno consume una cucharada de azúcar y ya, es dulce, lo pasas, pero no te aporta mucho más que las calorías y los carbohidratos. Entonces, se recomienda que los refrescos, para evitar aumentar las calorías que solemos consumir, que como refiero,
estamos acostumbrados a consumir más de lo que utilizamos, entonces una forma de ayudar a mantener ese equilibrio es reduciendo poco a poco el azúcar. No digo que ustedes ahora o quizás mañana al momento de desayunar no le echen nada de azúcar y digan, esta nutricionista me amargó la vida porque esto sabe recontra amargo, no me gusta, ya le cambió el sabor. No, es algo que recomendaría quizás hacerlo de forma progresiva. En mi caso, yo recuerdo que hace ya varios años, ya esto ya lo hago desde hace tiempo, desde hace varios años yo consumía 2 cucharaditas de azúcar en mi taza, en una taza normal, ¿no? De tamaño normal. Algunas que son más grandes, otras que son más chicas. Ahí por ahí quizás me pueden decir qué tanto de azúcar le suelen agregar al té, más que nada para poder ver, a ver cuánto de azúcar estamos consumiendo aproximadamente. Me avisa, en vez de azúcar le puedo echar miel. ¿Cuál es el detalle? Justo de eso también hablaba Harma. Muchas gracias por tu pregunta. Cuando se refiere a azúcar, se refiere más que nada a todo endulzante, ya sea quizás la algarrobina, ya sea la miel, ya sea el azúcar. Todos ellos nos aportan calorías en diferentes cantidades y endulzan en diferentes formas, pero igual nos aportan calorías. Entonces, el detalle está en tratar de disminuir ese dulzor añadido que le estamos echando a lo que son las bebidas. 3 cucharaditas pequeñas. La panela, ¿qué me recomienda? La panela es como también aporta calorías, déjame decirte. Entonces, la única diferencia es que quizás es menos procesada de lo que es el azúcar rubio, el azúcar blanca. Bueno, rubio o también azúcar morena, ¿no? Como prefiramos llamarlo. Entonces, igual nos va a aportar esas calorías adicionales. Y es por ello que se recomienda poco a poco irlo reduciendo. Por ejemplo, podemos iniciar, yo consumía 2 cucharaditas y media. Durante una semana consumí 2 cucharaditas, ya no 2 cucharaditas y media, eso lo dejaba ahí nomás, 2 cucharaditas. Me fui acostumbrando, el paladar se me fue acostumbrando poco a poco, pero es cuestión de costumbre. Y de ahí ya lo sentía normal. De ahí le disminuí después de 2 semanas para darme suficiente tiempo de irme acostumbrando. Algunos les puede tomar más, otros menos. Tranquilos, que cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, nosotros vamos disminuyendo poco a poco, media cucharadita. Y ya más o menos en mi caso, 3 meses aproximadamente, comencé a consumir ya media cucharadita de azúcar, nomás para ahí echarle una nudita. Y de ahí pasaron creo que unas 2, 3 semanas en las cuales dije, voy a dejarle de echarle azúcar. Y déjenme decirles que poco a poco el paladar se va acostumbrando. Así como nos hemos ido acostumbrando a que, por ejemplo, nuestros padres, cuando éramos chiquitos, o nosotros mismos veíamos a los adultos echándose azúcar, echándose sal, nosotros agarramos también el salero, lo que es el azúcar, y también nos comenzamos a echar. ¿Por qué? Por costumbre, porque vamos aprendiendo de nuestro alrededor. Entonces, también podemos irnos acostumbrando poco a poco a ir reduciendo. Más que nada para poder no solo cumplir esto como un check, sino también para ayudar a una vida un poquito más saludable e irnos acostumbrando al sabor natural de las cosas. Es rico tomar una infusión sin echarle azúcar, porque así siento cómo realmente sabe la manzanilla, cómo sabe el anís, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que hace el azúcar ayuda a resaltar el sabor. Al mismo tiempo le estamos añadiendo calorías a algo que no tendría que tener calorías porque solamente es agua. Entonces, la stevia lo recomienda. Con respecto a ello, justo hablamos, más bien gracias por sus preguntas, justo hablamos de ello hace unas cuantas semanas, la semana pasada, en la tercera, cuarta clase, si mal no recuerdo. Ahí por ahí me corrigen, quizás me dirán, no, fue en la segunda, no, ahí me avisan, no hay problema. En realidad, la stevia, ¿cuál es el detalle? Que cuando es así natural en las hojitas, que es lo que a veces se suele recomendar para que no haya ese aporte excesivo de azúcar quizás, se remojan las hojitas de stevia y todo. ¿Cuál es el detalle? Que al menos en experiencia propia puedo afirmar que eso como que al echarlo a la bebida, sabe rico, sabe dulce, sabe todo, no hay ningún problema. ¿Cuál es el detalle? Que luego te da más sed. Me acuerdo que yo estaba en un lugar donde vendían que los refrescos eran endulzados netamente así con esa stevia. Y el detalle era que llegaba un punto en el cual se me acababa el agua y pedía más, porque también tiene esa característica que por ese tipo de dulzor que tiene la stevia, te provoca tomar más y más y más y más agua. Entonces, casi siempre, lo que casi siempre recomiendo a mis pacientitos cuando los sigo tratando, pues es eso, tratar de disminuir paulatinamente lo que es el añadido de azúcar, que ayuda en cierta forma a uno a acostumbrarnos a que el alimento tenga un sabor natural. Dos, a no agregar tanta azúcar, porque eso se dice azúcares añadidos.
evitar agregar esos azúcares añadidos. Y tres, pues también a ir balanceando la cantidad de energía que uno va consumiendo durante el día. Con respecto a la stevia, hay muchos estudios, hay muchos contradictorios, unos que lo apoyan, otros que no. Hay algunas marcas. Hola, buenas noches. Frutos de todos los colores. Creo que se le habrá apretado el micro por error. Bueno, ya cerrando un poquito con respecto a lo que es esto de agregado de azúcar, tratar de disminuirlo poco a poco, ya sea el azúcar, la chancaca, ya sea la miel, ya sea el azúcar, ya sea la panela, ya sea lo que es la algarrobina, todo ello igual nos aporta energía que quizás no vamos a llegar a utilizar al 100%. Entonces, reducirlo poquito a poco, cada uno a su ritmo, y van a ver que también un beneficio adicional que podemos agregar es que ayuda también a ahorrar, porque a veces el azúcar tampoco está barata, entonces al momento en el cual uno va disminuyendo, también vamos viendo que nuestro consumo va disminuyendo y ya no es necesario comprar 5 kilos de azúcar todos los meses, quizás podemos ir comprando menos y menos y menos. Así que hay muchos motivos por los cuales podríamos quizás suprimir o ir reduciendo paulatinamente lo que es el agregado de azúcar. Lo que mencionábamos antes, granos, es decir, lo que son los cereales, de preferencia integrales. Esa es la recomendación. Ahora, a la acción, pues se recomendaría obviamente consumirlos de forma integral, ya que aportan fibra. Y la fibra nos ayuda, tiene muchos beneficios que vamos a hablar en la siguiente clase. Pero viéndolo en la realidad, pues también podemos incluir los tubérculos. Los tubérculos quizás no estamos muy acostumbrados a comerlos con cáscara, porque con cáscara sí aportarían una cierta cantidad de fibra. Sin embargo, seamos sinceros, no estamos muy acostumbrados a consumirlo con cáscara algunos. Entonces, se puede consumir, sí, los tubérculos, no es que tampoco los vamos a dejar de consumir, pero sí quizás preferir los que son integrales acerca de lo que son los cereales, las menestras que nos aportan fibra, y ellos, lo que son los tubérculos, que se los podemos consumir 2 o 3 veces a la semana, y 2 o 3 veces a la semana consumir los tubérculos, los cereales, perdón, que sí tienen fibra, ¿no? A modo de balancear y que también no nos quedemos sin menestras. Y va a llegar un punto en el cual me van a decir, uy, pero es que usted me dijo de que tienen que consumirse muy seguido las menestras, y yo les di menestras a mi familia toda la semana y ya se me acabaron. Siempre tratar de intercalar a modo de que también utilizar todo, ¿no? Porque tampoco no se nos vaya a echar a perder, y también porque los tubérculos a veces suelen estar un poquito más económicos y tal, entonces siempre se puede variar, ¿sí? No es que sí o sí tienen que consumir una cosa u otra, no. Esto es como que un modelo, pero que también podemos sacar ciertas variables. Como mencioné también, variedad de vegetales. Tienen que haber una gran, como digo, el plato tiene que ser colorido y tienen que ser variados. No es que vamos a comer lechuga todos los días, no es que vamos a comer zanahoria todos los días u otra verdura todos los días. En realidad siempre es tratar de variar a modo de que nos acostumbremos a consumir más variado, ir incorporando, inclusive se recomienda ir incorporando poco a poco una que otra verdura que sea fácil de preparar y que pues nos den referencia. Oigan, yo, por ejemplo, estamos en una reunión familiar y recuerdo que hablaron acerca del oyuco o hablaron acerca de otro tipo bueno, el oyuco siendo tubérculo. También escuché que hablaban acerca de diferentes verduras y yo dije, ¿y por qué no lo agregamos? ¿No? Por ejemplo, las habas no solamente las consumíamos tostaditas aquí en casa. Poco a poco lo fuimos incorporando dentro de los guisos y le da un color verdecito muy bonito a lo que son lo que es el plato. Entonces, en realidad, siempre la recomendación es variedad de vegetales y también las frutas de que todos los colores. Ir probando poco a poco cuál nos agrada más, cuál nos agrada menos. También ver las frutas y vegetales que sean de temporada a modo de también ahorrar, ¿no? Porque, seamos sinceros, hay veces en las cuales la mandarina está cara o la fresa está cara porque ya no es su época, o la sandía también no está muy dulce, no está muy de un sabor muy agradable, no está todavía del todo madura. Entonces, siempre se recomienda que sean de estación, ¿no? Y ahí se va a saber cómo sé cuál es una estación. Al menos aquí en Perú es por Minagri. El Ministerio de Agricultura nos brinda un calendario, es gratuito, uno googlea Minagri, calendario agrícola, y ahí va saliendo lo que es la temporada de cada uno de los alimentos, y eso nos ayuda a también ver qué comprar y que quizás poder comprar más adelante porque en esa temporada va a estar un poco más caro, ¿no? Es un truco
O también lo vamos a evidenciar al momento de ir al mercado y ver los precios. Vamos a ver que unas frutas van a estar más baratas que otras, debido a que quizás estas otras no es su temporada y uno, salen chiquitas, dos, salen caras y tres, a veces no están del todo maduras o no tienen esa palatabilidad que nos agrada. Entonces, siempre se recomienda frutas y verduras de estación. Más que nada esto ocurre en las frutas. En las verduras casi siempre tenemos una amplia variedad, al menos aquí, de este tipo de verduras. No solemos tener como que una temporada específica de verduras, casi todo el año son verduras, pero sí las frutas a veces como que tienen sus temporadas, ¿no? Un poquito más especial. Ahora, ¿qué alimentos deberíamos preferir evitar? Mantequilla, margarina, grasas trans, que como mencioné vamos a hablarlo en la siguiente, dentro de las otras diapositivas, lo vamos a tocar un poquito más a profundidad, porque me acuerdo que hubo una pregunta de un compañero o compañera que hablaba acerca de qué son grasas trans, dónde las encontramos para poder evitarlas. Vamos a hablarlo en un momento, no se preocupen. También limitar los granos refinados. Con granos refinados se refieren a lo que es, por ejemplo, el azúcar blanca o cuando quizás lo vemos ya todo muy en harinas. ¿Cuál es el detalle? Se recomienda evitar, se prefiere evitar, como mencioné anteriormente, puesto que a veces los granos que solemos consumir, las menestras, por ejemplo, que las hacen en polvo, sí tienen un cierto aporte nutritivo. El detalle está en que no hay el consumo de fibra. Y pasa lo mismo que cuando hacemos jugo de fruta comparado con la fruta en trozos, que el cuerpo no trabaja para procesar de todo ese alimento. No hay lo que es la masticación, de frente lo pasamos. En lo que es el estómago tampoco se estimula tanto, ¿por qué? Porque ya lo tiene todo líquido. Técnicamente pasa, el estómago hará uno que otro, igual segrega lo que son los ácidos, sin embargo, igual tampoco no es que haga mucho trabajo, sino que se digiere mucho más rápido y no hay mucho aprovechamiento tampoco de lo que son los nutrientes a veces. Por lo mismo de que siempre se recomienda que sean, por ejemplo, las frutas que sean enteras, las vegetales que sean por lo general en ensaladas, pueden ser frescas, pueden ser cocidas, pueden ser mixtas, y una forma de quizás algunos vegetales que son por lo general utilizados bien sancochados, como 30 o 40 minutos de sancocho, en vez de ello hay otro estilo que viene a ser para que salga al dente se suele blanquear, se suele escalfar el alimento. ¿Qué es escalfar? Me dirá. Es cuando nosotros en una cacerola, dependiendo de cuántos somos, por ejemplo, si cocinamos para nosotros solos, una cacerolita chiquita más que suficiente. Si cocinamos para varias personas, pues se convendría que se hace en una olla un poco más grande. Hervimos agua. Cuando ya hierve, le echamos una nadita de sal, pero así una nadita. Agarramos con nuestro dedito un poquitito nada más y una nadita, más que nada para que pueda tener un cierto sabor esa verdura. Y de ahí tenemos ya nuestro, por ejemplo, aquí al menos hacemos brócoli, hacemos zanahoria, arvejitas, hacemos habas, bueno, las habas casi siempre las cocinamos un poquito más, hacemos bonitas, a veces inclusive hacemos espárragos. Ese tipo de verduras se pueden consumir así, al dente. Lo colocamos en esa agua que ya está hervida y con la pizquita de sal lo picamos, ¿no? Obviamente lo lavamos, lo picamos a las verduritas estas y de ahí lo sumergimos ahí y lo tenemos de 5 a 7 minutos, dependiendo de qué tan dura es la verdura. De qué tan dura es la verdura, me salió justo de arriba. Y de ahí lo sacamos y lo ponemos en quizás agua fría, en lo que es quizás hielito, a modo de que ya se termine la cocción, para que no se siga sobrecocinando. De ahí, créanme que cambia la ensalada a nivel positivo, debido a que sí tiene un cierto crunchy, tiene una cierta textura que a algunos nos gusta, a otros quizás no. Para ellos no hay ningún problema, pueden sancochar la verdura tal cual. No, no les estoy imponiendo, igual se puede aplicar. Lo importante es consumir las verduras, ¿ok? Muy aparte de ello, tenemos preferir evitar las carnes frías, fiambres. ¿Quién no ha visto por ahí, ya sea la jamonada, el jamón? También vemos algunos embutidos, por eso se dice carnes frías y procesadas. Dentro de las carnes procesadas tenemos a ciertos embutidos, como la salchicha, como el chorizo, entre otros tipos de que tienen proteína, porque son de origen animal, pues tienen. El detalle está en que cómo los cocemos. Los cocemos mediante el aceite. Lo que es la jamonada tiene una cierta cantidad de grasa y también tiene alto contenido de sodio. Sí, tener muy en cuenta si es que por ahí tenemos algún familiar o nosotros mismos somos personas que tenemos hipertensión, tengamos en cuenta estas carnes procesadas, el hot dog, el chorizo,
la salchicha, lo que es la jamonada, el jamón, entre otros. El lado negativo de estos, si bien es cierto, es rápido colocar un pan con jamonada y listo. ¿Cuál es el detalle? El hecho del contenido de grasa y el contenido de sodio. Ese contenido de sodio es bastante elevado en este tipo de alimentos, por eh, el mismo tratamiento que le hacen las empresas y también por lo mismo de que el tipo de preparación, porque a veces me dirán, uy, pero yo no lo consumo, yo no compro en el hipermercado, yo tengo un casero que me hace esto de salchicha, de chorizo y es muy rico. ¿Cuál es el detalle? Que igual le tienen que agregar, ya sea, o le tienen que agregar sal o alguna forma en la cual, para poder conservar en mayor tiempo el alimento. Entonces va a tener un alto contenido en grasas y también un alto contenido en sodio. Es por eso que se recomienda evitarlo. Y por último, bebidas azucaradas. A veces me dirán, sí, nosotros tomamos jugo de frutas todos los días. Yo jugo de frutas. Y me dicen, sí, esos frugos que venden. O ese tipo de bebida que ya tiene que se toma directo. ¿Cuál es el detalle de esas bebidas? Como, no por decir marcas, porque quizás en otros países no se conoce igual, pero, por ejemplo, ya sea aquí lo que es la marca Frugos, la marca Tampico, el Gatorade, el Espore, o quizás esas bebidas que están en sobre y que se disuelven en agua, son altas en azúcar, tienen un montón de químicos para poder mantener el alimento y que no se vaya a malograr, pues igual le echan varios químicos, entonces siempre se estila y se recomienda una alimentación natural. Dentro de ello tengamos refrescos naturales, que inclusive los preparamos y a veces los podemos tener en la refri y ahí no se van a deteriorar, no se van a malograr, a modo de que quizás en el almuerzo de ese día y quizás en la cena también incluirlos, ¿no? A modo de evitar consumir este tipo de bebidas azucaradas, así como también lo que son las gaseosas. Me dirán, pero la gaseosa ahora están sacándola sin azúcar y que le están colocando edulcorantes. Justo lo que comentábamos hace unas clases, el detalle está en que no sabemos la calidad de esos edulcorantes. Hay edulcorantes que son menos dañinos que otros por lo mismo que no aportan calorías. Realmente son edulcorantes al 100%, son de buena calidad. ¿Cuál es el detalle? Que no sabemos qué tipo de colorante utilizan las empresas y no sabemos si es que igual va a aportar calorías, si igual va a estimular el cerebro como lo hace el azúcar y si igual nos va a causar daño a largo plazo. Entonces, por eso siempre tener mucho cuidado con estas bebidas azucaradas o ya preelaboradas, como son quizás esas que son en polvo, que se colocan en el agua, se sacude y ya está. Quizás esas bebidas que en realidad tienen altos contenidos de azúcar, por eso siempre les recomiendo revisar la etiqueta para ver qué tanta azúcar estamos incorporando al cuerpo, qué tantas calorías no vamos a llegar a usar y las vamos a almacenar a largo plazo. Recomendaciones a tener en cuenta. Estas recomendaciones fueron brindadas tanto por OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el INS, el Instituto Nacional de Salud aquí en Perú, que me imagino también en otros países hay algo similar, quizás no se llama INS, pero me imagino que en otros países también tiene que haber. Con respecto a lo que justo estábamos hablando hace unos momentitos, el azúcar y lo que es la sal. El azúcar, OMS recomienda menos del 20% del consumo de calorías diario. Son aproximadamente 25 gramos, es decir, un máximo de 5 cucharaditas al día. Digamos, yo consumía 2 cucharaditas y media, encima y media, en el desayuno. En el almuerzo también algo igual, ahí ya van 5 cucharaditas. Y sumando con lo que es la cena, y estoy teniendo 7 cucharaditas y media, más de lo que OMS recomienda como máximo. Inclusive dice menos del 20%. No significa que sí o sí tenemos que consumir 5 cucharaditas. Es irlo reduciendo poco a poco hasta el punto en el cual quizás ya no necesitemos de ese azúcar, de este resaltador de sabor, porque lo que es la sal y el azúcar son resaltadores de sabor. El detalle está en que el azúcar, pues, aporta energía que quizás no vamos a utilizar y la sal aporta una alta cantidad de sodio que quizás a largo plazo nos puede hacer daño y tener ciertas consecuencias como lo que es la hipertensión. ¿Sí? Lo que es la sal, menos de 5 gramos diarios, es decir, máximo una cucharadita. Me dirán, una cucharadita, muy poco. ¿Cuál es el detalle? Que es cuando nosotros preparamos arroz y le echamos quizás 4 o 5 cucharaditas, no es que consumamos esas 4 o 5 cucharaditas ahí mismo, porque hacemos para varios días o quizás para toda la familia. Entonces ahí poco a poco tenemos que ir viendo cuánto de sal en cierta forma le estamos echando y ir sacando cuentas. A ver, lo que he cocinado solamente me rinde para 4 personas y le he echado 5 cucharaditas.
Y ahí podemos ir sacando cuentas de cuánto realmente de forma aproximada estamos consumiendo solamente en ese arroz, sin contar con la sal que echamos al guiso, con la sal que a veces cuando hacemos huevos sancochados le echamos a la sal ahí al huevito. Siempre tener muy en cuenta ello. Otra recomendación muy importante que también está incluida en la que es el plato saludable como un adicional, digámoslo así, mantente activo. La alimentación saludable va de la mano con la alimentación física. Uno no causa efectos positivos sin el otro. Una alimentación saludable no va a causar efectos a largo plazo si es que no está acompañada de una actividad física. Y lo mismo al revés. Aquellos que van al gimnasio y todo, y ahí están 2, 3 horas haciendo un ejercicio, otro, que el coach me dice que haga esto y tal, el trainer también me dice esto y otro, y hacen, digamos, 3 horas de ejercicio. Pero si luego después de ello vamos a comer un pollito a la brasa con papas fritas, con crema, con todas las cremas sabidas y por haber, con gaseosa y encima con un postrecito, pues todo lo que hemos hecho y todo lo que consumimos, pues el aporte de lo que vamos consumiendo quizás puede llegar a ser mayor de lo que nosotros hemos estado utilizando la energía en el ejercicio. Entonces, pues no llega a haber un efecto tal cual o quizás lleguemos a bajar de peso gracias a la actividad física o a la alimentación saludable, pero no se vaya a mantener en el tiempo. Entonces, por eso siempre se recomienda la actividad física y la alimentación saludable. Uno, para crear hábitos saludables positivos. Dos, también para poder concientizar a la persona, cada uno de los pacientitos, que la alimentación siempre va de la mano con la actividad física. Y tres, para poder tener una vida un poco más saludable. OMS recomienda de 20 a 30 minutos diarios de actividad física. Actividad física, como lo hablamos en la primera clase, es toda aquella actividad que demande energía. Entonces, salir a caminar es un buen paso, es una primera actividad física que podemos hacer, que no nos va a agitar, que no es que tengamos que comprarnos un equipo especial para poder hacerla. Ir a caminar, quizás ir al mercado, quizás ir a hacer una cosa u otra, quizás el carro me dejó muy lejos, no voy a renegar, mejor hago mi actividad física y caminar 5 minutos hasta mi casa. Son cosas que poco a poco podemos ir incluyendo. O bailar, a muchos nos gusta bailar, entonces quizás en el momento en el cual estamos haciendo una actividad u otra, ya sea en la casa o en algún lugar donde no nos dé vergüenza bailar, pues podemos poner música y comenzar a bailar. Uno, nos relajamos porque también se crea la actividad física. Uno de los lados positivos es que segrega endorfinas y también te ayudan a descansar mejor. Cuando uno termina de hacer actividad física, digamos, en la mañana o en la tarde, uno se ducha, uno ya se siente un poquito más relajado, a veces algunos nos dan inclusive sueño y ayuda a mejorar la calidad de sueño. Otro puntito a tener en cuenta como recomendación que nos brindan estas dos instituciones muy importantes, pero con edulcorantes cancerígenos y eso el gobierno no regula al parecer. Sí, lo que pasa es que depende mucho del gobierno, la verdad. Y dos, cabe resaltar que a pesar de que tenemos, al menos aquí en Perú, tenemos muchas instancias por las cuales tienen que regularizar que el alimento sea 100% saludable, que no aporte tanta cantidad de calorías. ¿Cuál es el detalle? Que también tenemos el beneficio del consumidor y lo que le conviene a la empresa. Entonces, ambos como que son una disputa constante acerca de lo que nos hace bien a nosotros, pero también la empresa quiere tener ganancias. ¿Y cómo se obtienen ganancias? Pues quizás no utilizando ciertos componentes del alimento que quizás no sean tan buenos a largo plazo. No son dañinos porque, eso sí, lo que se regula también es acerca de que los alimentos, los añadidos y todos los aditivos no sean dañinos para la persona. Sin embargo, hay algunos que quizás a largo plazo sí pueden causarnos un cierto daño, que esos son como que estudios que todavía se siguen haciendo y mientras tanto las personas seguimos consumiendo ese alimento. Entonces es por ello que el nutricionista siempre va a ir a recomendarte lo que es lo natural, ya que ello en realidad sí está comprobado que no nos hace daño, no nos va a perjudicar a largo plazo. Vamos a continuar con lo que es reducir el consumo de grasas trans. Las grasas trans son todas aquellas que llevamos que por ejemplo, las de origen animal y cuando las llevamos a cocción elevada. Cuando, como comentaba anteriormente, la grasa de cerdo, la grasa de res y tal, que a veces lo utilizamos para poder cocinar los alimentos, esa grasa la estamos llevando a altas temperaturas. La alta temperatura hace que la grasa, ahí tratando de explicarles un poquito como que a grandes rasgos para que no nos vayamos a hacer mucho enrollo, digamos que poco a poco las que son las moléculas de grasa y lo que las une
se va alterando debido a la temperatura que lo vamos llevando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo frito, no es que uno lo coloque el aceite ahí y ahí mismo colocas la papa frita para hacer papa frita. No, nosotros esperamos a que esté caliente para colocar la papa frita e inclusive para que se llegue a cocer, tenemos que tenerlo un largo rato ahí calentando y calentando y calentando el aceite. Y a veces ese aceite no lo usamos una vez, lo usamos 2, 3, 4, 5 veces y que inclusive a veces ya es la cuarta vez que estamos usando ese aceite y ese aceite ya se va oscureciendo poco a poco y de ahí freímos algo de origen animal. Y de ahí es como que no solamente estamos utilizando el aceite que normalmente usábamos, sino que también están lo que resta de la grasa de origen animal que se queda en lo que es ese aceite que estamos reutilizando y lo usamos nuevamente para freír papas fritas, para hacer papas, por ejemplo, papas fritas. Entonces, esa grasa se va deteriorando al punto en el cual lleva a grasas trans. De forma natural suelen contenerse en esto de aquí, en lo que es la mantequilla y la margarina, especialmente la margarina. Me dirán, ¿qué es la diferencia entre mantequilla y margarina? Que ambas son de origen vegetal, sí, pero la margarina también a veces le suelen agregar otro tipo de sustancias. Por eso es que a veces cuando vamos al mercado vemos que el precio de la mantequilla es uno y el de la margarina es otro. Y a veces nos incluimos por la margarina y decimos, no, pero esto sabe como mantequilla, no hay problema. Por ese detalle, que a esa margarina pues tiene varios tipos de compuestos y dentro de ellos tienen un cierto porcentaje que se está regularizando, inclusive al menos aquí en Perú, de lo que es el porcentaje de grasas trans. Porque hay diferentes octógonos, no sé si los han visto, ahorita no tengo... ya. A ver, un momentito. Me parece que acá tengo un ejemplo. Ya. Ahora sí, por ejemplo, este es un octógono. No sé si es que en otros países será igual o hacen semáforo. Depende, obviamente, del estado, ¿no? Aquí vemos que dice alto en azúcar. Y aquí abajito, evitar su consumo excesivo. Sin embargo, cuando vemos grasas trans, ya no vemos el octógono, alto en grasas trans. Evitar su consumo, tal cual, evitar su consumo. Ya no es evitar su consumo excesivo, no, es evitar su consumo. Debido a que también OMS ha dicho, hey, las grasas trans son muy perjudiciales para la salud. No puede ser posible que las empresas utilicen en tal medida este tipo de grasas. Entonces, ahí es donde se menciona que ya no tiene que ser excesivo, sino ya no se debería consumir. Inclusive se supone que de aquí a unos cuantos años ya tiene que llegar a un punto en el cual los productos ya no tengan estas grasas trans. Ya se está trabajando en ello, hasta donde tengo entendido. Ojalá que las normativas y todo, pues, no se van opacadas por el interés de la empresa, que es válido. Obviamente quieren tener ciertas ganancias y las grasas trans que solían utilizar, pues son más baratas, son más fáciles de utilizar, entre otras cosas, y es más fácil llegar a la consistencia del alimento cuando utilizamos grasas trans, es más rápido comparado con cuando usamos otro tipo de grasas. Ese es una de las cosas, de los motivos por los cuales la empresa a veces opta por estas grasas trans. Pero ahora ya lo que es la normativa actual de los alimentos, el etiquetado, para poder así que el consumidor tampoco se sienta como que engañado. Entonces, uno, están colocando eso, ¿no? Que ya sea evitar su consumo, tal cual. Y dos, que ya a largo plazo se está tratando de disminuir poco a poco el porcentaje máximo que pueden usarse de grasas trans en los alimentos, a modo de beneficio de nosotros. Otro alimento que tiene grasas trans viene a ser aquellos alimentos, acá vemos un cupcake, por ejemplo, que estos son hechos productos de bollería que son industriales. No es como que uno eh, cocina, ¿no? Mezcla y todo y hace su propio cupcake en casa, porque ese sabemos qué es lo que contiene, sabemos que hemos usado mantequilla, sabemos que hemos usado productos naturales, mientras que la empresa, obviamente, para poder sacar en gran cantidad, porque vamos a un hipermercado y vemos un montón de estos cupcakes, vemos bastante de esos queques que a veces están en molde. Es porque también utilizan una cierta cantidad de grasas y dentro de ellas, para lograr esa consistencia y ese sabor rico que nos hace consumirlo un día tras otro, pues también es una cierta cantidad de grasas trans, que poco a poco, como mencioné antes, se está regularizando para evitar su consumo y también evitar el uso en la fabricación de diferentes alimentos para beneficio del consumidor. Vamos a ver un poquito más. Igual, si es que hay alguna consulta o duda,
voy a comenzar a leer las preguntas que quizás por ahí me hayan dejado en el chat. Vamos a ir subiendo poquito a poco. A ver, no me acuerdo exactamente cuál pregunta me quedé. Ahí, el ponche de habas, 7 semillas. Claro, también es un buen ejemplo acerca de este tipo de harinas que sí contienen un aporte nutricional importante, debido a que obviamente para que lleguen a esa consistencia han quitado al 100% ya sea lo que es el contenido de agua y otras cosas, otros compuestos del alimento al punto de llevarlo a la que es esa consistencia, la harina. Pero sí se recomendaría que quizás en vez de usar esos que a veces son un poquito más caros que lo que es el alimento tal cual, se recomiende el alimento en su consistencia natural, a modo de que uno tenga un poquito más de textura, nos pueda satisfacer debido a que, por ejemplo, cuando uno, dentro de las 7 semillas, también usan a veces la avena. La avena tal cual, cuando uno la consume, es espesa, es porque ha absorbido bastante agua. Esas hojuelitas de avena absorben el agua y llega un punto en el cual uno consume una taza de eso y ya se satisface. Mientras que lo otro, al ser polvo, puede llegar a crear esa consistencia, pero también debido al alto aporte de carbohidratos que puede llegar a tener. Entonces, siempre es de recomendación ir a lo más natural posible. Vamos a ver, esto de aquí sí ya justo mencioné. ¿Qué proteína se puede consumir para un adulto mayor en polvo? Como justo estábamos hablando hace unos momentitos, siempre se recomienda que mientras que el adulto mayor, bueno, indistintamente de la edad, sino quizás también de la patología del paciente o alguna, quizás las piezas dentarias no están completas, quizás no el paciente tiene dificultad para deglutir, ya sea porque está con una infección, quizás es porque le está doliendo, quizás ya no, por la avanzada edad, quizás ya no puede pasar por sí mismo los alimentos. Se puede mediante, obviamente, como mencionaba en la clase anterior, medicina va muy de la mano también con nutrición. El médico dice, no, el paciente ya no puede pasar de todos los alimentos, necesitamos un alimento que sea, que el paciente pueda absorberlo adecuadamente, que sea una consistencia, que el paciente no lo regrese o que sí lo pueda pasar adecuadamente y también que lo nutra, porque el paciente quizás está en un estado de desnutrición crítico. Entonces, ahí es donde quizás se recomiendan estos suplementos nutricionales, estos que vienen en polvo, en lata y que son, cabe mencionar y cabe admitir que son bastante caros. El detalle es que mientras que el paciente sí pueda pasar esos alimentos y que quizás no, a nivel nutricional no esté en riesgo, se recomienda que siga estimulando la masticación, que siga estimulando a lo que es el estómago y a cada una de las partes de lo que es el aparato digestivo. Ello debido a que cuando nosotros, bueno, cuando estuve a nivel clínico, a veces habían pacientes que decían, no, pero ya démelo nomás por la sonda. ¿Cuál es el detalle y las consecuencias a largo plazo que puede llevar este tipo de alimentación que va o que va directo a lo que es el estómago o el intestino o aquellas en las cuales no estimulamos mucho muchas partes de nuestro aparato digestivo? Es que poco a poco se van atrofiando, poco a poco, por ejemplo, las glándulas salivales, llega un punto en el cual quizás no llegas a agregar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a que el alimento ya venga hecho agüita, ya se venga todo líquido, todo quizás licuado. Entonces ya como que ya no se agregan las mismas cantidades. O quizás la masticación. Cuando tratamos de reinsertar al paciente a la masticación, el problema es cuando ya ha estado mucho tiempo con la sonda, o sea, ya es como que el paciente, el, el alimento le llega directo y a veces se cansa de masticar. Miren este punto en el cual el paciente se cansa de masticar debido a que no ha estado acostumbrado porque 2, 3 meses a veces no pueden masticar, ya sea por la operación, ya sea por alguna dificultad que el paciente tiene, alguna complicación. Entonces, el hecho de masticar es algo que nosotros lo hacemos con normalidad, pero hay algunos pacientes que llegan a perder un poquito esa costumbre de masticar y se cansan, que no, que vuelvan a la sonda, que tengo hambre, pero es que me canso de masticar. Entonces, es uno de los factores por los cuales siempre se recomienda que mientras que el paciente no tenga dificultades y mientras que su enfermedad no lo evite, no interfiera con la alimentación tal cual, por vía oral, donde masticas, donde uno pasa por el esófago, donde va el estómago y todo ello, pues siempre se va a recomendar la alimentación de forma natural por la vía oral. Quizás podríamos picarle un poco los alimentos. Hay algunos pacientes que ya por la avanzada edad y tal como que a veces
ya ni siquiera es por la patología, sino porque realmente se cansan, entonces podríamos picar los alimentos, que es una opción. En algunos casos sí se llega a hacer a veces puré porque ya el paciente netamente no puede masticar, entonces depende mucho acerca de lo que es el paciente, ¿sí? Depende de las condiciones del paciente, de las enfermedades, de las capacidades que el paciente en ese momento pueda tener como pueda que no, entre otros factores por los cuales ya después de descartar todo ello, recién se dice, ok, necesitan conseguir este tipo de suplemento nutricional para adulto mayor debido a que el paciente no puede masticar o no puede pasar o quizás ha sido posoperado de alguna área del aparato digestivo que no le permita utilizar esas vías, ¿sí? Vamos a, es bueno dar de lactar y hasta qué edad. La recomendación por OMS es hasta los 2 años como máximo. La, lo que es la lactancia materna exclusiva, netamente y únicamente leche materna, es hasta los 6 meses. Pero se recomienda a que la lactancia siga acompañando a la alimentación complementaria. La alimentación complementaria que siga yendo de la mano con la lactancia. Y de ahí a partir de 1 año ya puede consumir alimentos de la olla común, quizás un poquito bajos de sal y azúcar para tampoco acostumbrar al niño a consumir los tan altos de azúcar y sal como estamos acostumbrados a veces los adultos, pero ya puede consumir de la olla y ahí pues poco a poco podremos quizás ir trabajando ya en ese cierto, en ese a veces duro proceso en el cual ya el pequeño ya no va a lactar de nosotros, a veces el niño llora y tal, entonces a veces como que podríamos ir trabajando a partir de año y medio, 2 años, ya como que ir diciéndole, ya estás grande, más que nada por lo mismo de que ya la leche materna tiene alta cantidad de proteínas, nutrientes esenciales para el niño, para el bebé, que absorbe de forma fácil, ya que pasa y directamente su estómago se va acostumbrando a poder asimilar ese alimento que es la lactancia materna. ¿Cuál es el detalle? Que poco a poco también tenemos que irlo introduciendo a la alimentación para que esto no sea un problema después. Ha habido pacientitos, recuerdo cuando estaba en una posta, que sí tenían, creo que 3 años y no consumían el alimento tal cual. La mamá tenía que licuárselos porque no estaba acostumbrado, porque no quería pasar. Y según la mamá decía, no, es que mi niño no está comiendo y se atora o algo, es porque tenemos que ir introduciendo primero a que sea todo purecito, a que de ahí poco a poco sea picadito, trituradito, de ahí que sea solo picado, y de ahí el alimento su composición normal para que el niño se vaya acostumbrando. ¿No? Eso quizás no iba mucho al tema, pero igual sí espero poder haber aclarado bastante la pregunta. Vamos a ver. Doctora, ¿la fruta se puede consumir después del almuerzo? Sí, sí, en realidad se recomienda debido a que por lo general, obviamente esto depende de la actividad que uno realiza a diario. He tenido pacientes que trabajan en la noche y como que los tipos de comida que yo le recetaba como que tenían que ser de una forma, pero tenían que ser adaptados a su horario, ¿no? Por lo general, luego del almuerzo es donde necesitamos energía porque ya son como que nuestras últimas horitas en el trabajo, porque por lo general eso de las 6, 7 u 8 de la noche solemos salir del trabajo, dependiendo obviamente, como reitero, del horario. Entonces, en realidad sí se recomendaría que sea como una colación. Eso quizás ya lo podríamos ver en algún curso ya como que tal cual, acerca de la importancia también de las meriendas que debemos tener para poder así equilibrar el nivel de energía y que este no vaya en picos. No es que desayunamos, de ahí no consumimos nada, la energía se va, se va, se va, se va, se va, hasta que recién consumimos el almuerzo y ahí volvemos. Y ese tipo de picos como que hacemos que el cuerpo esté en un momento de ayuno muy prolongado. Entonces, lo que son las meriendas, que podemos consumir una media mañana, una media tarde, ayudan a que el aporte de energía y también la glucosa presente en el organismo, pues esté de forma estandarizada. Inclusive, un datito como que adicional, es que los pacientes diabéticos se les suele recomendar 4 a 5 comidas diarias, fraccionar las comidas de tal forma que el nivel de glucosa en sangre se mantenga estable, para que así no hayan esos picos en los cuales el cuerpo llega un momento en el cual está en hipoglucemia, de ahí consumimos un montón de alimentos en el almuerzo, hiperglicemia, hipoglucemia. En paciente diabético se recomienda que sean así comidas fraccionadas, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Obviamente lo que menciono son recomendaciones generales, depende mucho de
la edad del paciente, del requerimiento nutricional del paciente, pero también tiene mucho que ver con, con lo que es bueno, muy aparte de las necesidades del paciente, también tiene mucho que ver con las costumbres del paciente al consumir los alimentos, porque a veces integrar una nueva comida que no estamos acostumbrados, pues a veces choca un poquito con nuestro hábito común. Entonces siempre es la inserción poco a poco de este tipo de división de las comidas. Disculpen, más bien, estoy un poquito malita de la garganta, realmente espero que se me pueda escuchar correctamente. Vamos a ver. En vez de azúcar le puede echar miel, justo respondimos sobre eso. La panela también, 3 cucharaditas pequeñas. Me parece que ya respondí varias de las preguntitas. A ver, Sergio, buenas noches. ¿Levantaste la manita? Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo un caso, lo que pasa que mi sobrina tiene 5 años y ella al momento de consumir su comida, ella consume un poquito más, un poquito de arroz y luego ya no quiere seguir comiendo. Sí, por ejemplo, si le dan Mm. galletas, le dan caramelos, sí, ella sí come. En ese caso o sea, ¿qué puede hacer la mamá para que pueda comer? Ok. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Quizás no está muy relacionada al tema, pero sí se agradece muchísimo lo que es la preguntita. Ahora, los niños, inclusive nosotros los adultos, ¿qué pasa? Que nosotros desde pequeños estamos acostumbrados, la leche materna quizás ahora no la sentamos igual, si es que por ahí tenemos algún familiar cercano y probamos, decimos, ay, voy a probar por si acaso, y sabe un poquito raro. Para los niños, para los bebés, es dulce. Entonces, es como que el cuerpo ya va relacionando un poquito a que tengo hambre, mamá me da algo dulce que viene a ser la leche materna, me gusta, tiene un rico sabor, entonces lo consumo y me satisfago. Ya no tengo hambre, entonces es como que dentro de los primeros, dentro de las primeras reacciones que nosotros tenemos desde pequeños. Entonces, es por ello que los niños suelen tener bastante este problema de que no quieren consumir mucho los alimentos tal cual, los alimentos que realmente los van a nutrir, pero se inclinan bastante para lo que son las galletas. Ahí sí se recomendaría, uno, sí acudir al nutricionista y también, si es que pueden pedir quizás, a veces en las postas, en los centros de salud también hay ello, también alguna consulta con psicología para ver cómo podemos de la mano trabajar con psicología para ver qué es lo que pasa en la pequeña. Quizás la pequeña es un ejemplo, ¿no? Obviamente estoy así como que suponiendo, ¿no? Quizás no sea el caso. Hay algunos pequeños que como que les han estimulado desde pequeños a que si es que consumen toda su comida, comen postre. Y ese postre suelen ser galletas, suelen ser algún snack, suelen ser quizás alguna torta, algo. Entonces como que los vamos acostumbrando, llega un punto en el cual el niño ya no quiere comer mucho el alimento por preferir el alimento dulce, que como mencionó, una de las causas, pues, es ella, el hecho de que nosotros ya de forma biológica estamos acostumbrados a el dulzor de la leche materna. Entonces, lo vamos relacionando como algo positivo. Y como menciona, a veces a los niños nos dicen, porque inclusive yo recuerdo que a mi hermanito también le echan lo mismo, si te portas bien, si comes todo, te compro un chupetín, te compro una galleta, te compro esto y el otro. Y ellos se dan cuenta de que cuando consumimos la comida tal cual en la mesa, llega un punto en el cual nos llenamos y ya no vamos a comer ese postre porque ya estamos llenos. Y luego quizás si es que lo comemos nos da un poco de náuseas o algo. Entonces el niño lo que hace es tratar de como que no comer eso y preferir lo dulce. Hay muchos motivos, obviamente nos, a nivel ya de la conducta de los pequeños, como que sí más expertos serían los psicólogos. Sí sería bueno acudir a ambos ámbitos para ver cómo podemos ayudar. Otra, a nivel nutricional, se podría recomendar que se hace el fraccionamiento de las comidas. Obviamente digo recomendaciones generales porque obviamente ya es como una consulta nutricional y que se tiene que examinar detenidamente el caso, ¿no? Siempre es ver las costumbres de la pequeña, qué consume, qué no consume, en qué horarios les dan los alimentos, quizás a veces le damos la comida muy tarde y ya como que ya no le apetece comer eso y prefiere comer algo más rápido como una golosina, quizás
la pequeña le dan mucha comida, porque a veces nosotros creemos que no consumen mucho, pero para un pequeño es la cantidad adecuada. Entonces, por ello siempre se recomienda ir a un nutricionista para que uno les haga el control, el seguimiento del niño sano, que me parece que por estándar es hasta los 4 años, al menos aquí en Perú. En otros países no estoy muy segura, pero al menos hasta los 4 años se suelen hacer estas citas cada tanto para poder ver el crecimiento, lo que es la relación del peso con la talla, ver cómo son los hábitos alimentarios del pequeño, si es que estamos insertando bien los alimentos o quizás no. Entonces, siempre se recomendaría también, pero así a grandes rasgos, quizás podría ser el fraccionamiento de las comidas. Quizás al pequeño le servimos, está muy pegada a las comidas, desayuno, lonchera, almuerzo, media tarde y cena, quizás están muy pegados. Entonces, tratar de distanciar un poquito las comidas para que la pequeña no se sienta llena y no sienta que va a preferir lo que es el dulce. Inclusive un adulto a veces prefiere el dulce comparado con la comida. Entonces, siempre se recomendaría ello. Y así a nivel general, pues quizás fraccionar las comidas, ver si es que el paciente quizás se distrae al momento de comer y llega a un punto en el cual ya no quiere, pero si le ofrecen una galleta, por el temor de que quizás el niño no se alimente, le ofrecemos, quiero que coma algo, no me importa si es que es una galleta o algo, pero quiero que coma algo porque tengo miedo que mi niño no consuma el alimento, la cantidad necesaria. Y a veces por ese miedo le damos esas galletas que sabemos que le van a gustar y el niño ya se va también acostumbrando. Entonces, es por muchos factores. Entonces, y que puede darse esto en los niños y que sí se recomendaría que visitan al nutricionista, ¿no? Que tengan más cercano en diferentes postas, en centros de salud y que quizás también podamos ver si es que puede ir de la mano también del área psicológica en el caso de que sea necesario, ¿no? Obviamente no conozco el comportamiento de la pequeña, de eso quizás no soy experta, entonces sí, se recomendaría ese tipo de atención, ¿no? Que sea una atención de diferentes ámbitos para poder ver el problema y cómo poder solucionarlo para que la niña no se vea afectada a largo plazo por quizás no consumir los alimentos adecuados. Espero por ahí haber ayudado lo más posible en la pregunta. Como menciono, igual trato de dar recomendaciones así en general, ya que el caso así específico como que no tengo todos los datos, entonces igual espero haber ayudado un poquito siquiera. Ahora, ¿se puede consumir postre después del almuerzo? Como mencioné, el postre que se podría recomendar serían las frutas, ya sea en fruta o quizás alguna mazamorrita, siempre y cuando no sea un tazón de mazamorra y siempre y cuando no tenga tanta azúcar añadida. Por eso casi siempre se recomienda la alimentación natural. Si es que estamos en oficina y tal, obviamente no vamos a estarnos, o quizás por A o B no podemos llevarnos el tupper con todas nuestras cosas, ¿no? Siempre tratar de procurar consumir lo más sano posible, ¿no? Y no irnos a la comida rápida, que sí, es cierto, nos ahorra tiempo, viene mucho más rápido, como su propio nombre lo dice, pero el aporte calórico y de grasas y de carbohidratos refinados, pues es muy elevado. Entonces siempre se recomienda ir a otros lugares en los cuales podamos conseguir una alimentación un poco más sana, entre comillas, porque a veces no es inocua, a veces no cumple todas las leyes de la alimentación. Es por eso que siempre optamos por recomendar que sea comida de casa, que nosotros sepamos qué le agregamos, que nos hemos lavado las manos antes de picar o hacer algo de los alimentos, para que la comida sea inocua, sea variable, sea completa, sea suficiente, sea equilibrada y para que así cumpla con las leyes de la nutrición, ¿no? Las leyes de la alimentación saludable. La recomendación, fruta de postrecito. Quizás ese postre de queque o quizás ese postre de las galletas y tal, podríamos hacerlo esporádicamente una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Como mencioné anteriormente, por justo la pregunta de su compañerita, es que como que lo dulce nos tienta un poco más. Entonces vamos haciendo un hábito el consumir todos los días un postrecito después, cuando este tipo de postres se debería quizás hacer como que más esporádico, no tan frecuente como a veces solemos estilar a consumir. Ahora, ¿cuál es la cantidad adecuada de alimento? Como mencionaba, con respecto a los niños es muy, muy, muy variable. Uno, por la edad exacta. Nosotros cuando se trata de niños trabajamos con año, con mes, con todo ello para poder ver acerca del requerimiento. Muy aparte de ello, también vemos la relación de peso-talla, vemos la relación del peso con la edad, de la talla para la edad, y dependiendo de ello es que recién vamos a colocar lo que es el aporte de cada
de cada uno de los nutrientes que hemos visto aquí en el plato saludable. Entonces, realmente es muy variable las cantidades que puede consumir un niño de 1 año con el de 2 años, con el de 3 años, con el de 4, con el de 5 y tal. Inclusive nosotros siendo adultos tenemos una cantidad muy diferenciada de nutrientes que necesitamos según la actividad física, según el sexo, según la edad, según muchos aspectos. Entonces, ahí sí como que es bastante variable la pregunta. Siempre recomendación principal, acudir al nutricionista para que él es el mejor indicador porque él va a tener todos y cada uno de los datos del niño y va a poder saber cuánto de cada alimento poder incorporar en su dieta. Lo que sí, esto que les muestro aquí nuevamente es un esquema. Obviamente las cantidades varían. Sí, para nosotros, pues es medio plato y tal. Quizás para los pequeños, dependiendo de la edad, del sexo, del peso, de la talla y todos los factores que mencioné, quizás varíe en que esto sea 4 cucharadas, 5 cucharadas, 6 cucharadas. Quizás esto aumente, quizás esto aumente también, quizás esto de aquí disminuya. Es muy variable y es por ello que, como menciono, son recomendaciones generales, debido a que eh, suele variar mucho mediante esos aspectos y es por eso que siempre se hace una recomendación así general, ¿no? Entonces, vamos a un poquito ya cerrar con respecto a lo que son las conclusiones. El plato saludable es una mejora de la antigua pirámide alimentaria, como lo mencioné al inicio. La pirámide alimentaria, que era de esta manera, nos hacía creer que, por ejemplo, los lácteos sí o sí tienen que estar en la dieta y que arriba a veces veíamos a lo que era la comida un poquito chatarra. Entonces decíamos, entonces sí tiene que estar sí o sí en nuestra dieta diaria. Este plato saludable es una propuesta para poder decir que podemos prescindir de unos alimentos como de otros quizás no tanto, como que podemos quizás cambiar los alimentos para que para el aporte, por ejemplo, del calcio, no solamente son los lácteos y derivados, también hay otros alimentos que nos pueden brindar ello. Del aporte proteico, no necesariamente tiene que ser pollo, puede ser otro tipo de carne, puede ser algunas menestras, entre otros tipos de alimentos, ¿no? Siempre hacer de la alimentación muy variada. La distribución, así a grandes rasgos, medio plato entre frutas y verduras, como recomendé, al menos aquí en Perú, puede ser medio plato de lo que son verduras tal cual, y la fruta la podemos tener como postre, a modo de también satisfacernos, brindar el aporte necesario de vitaminas y minerales, y también cumplir la regla de los 5. No sé si recordarán por ahí esa regla de los 5 que la mencioné y la recalqué varias veces, si mal no recuerdo. 3 porciones mínimas de fruta, 2 porciones mínimas de vegetales son lo que nos recomienda OMS para una alimentación más balanceada y más saludable. Continuando, un cuarto de plato de lo que es proteína, de preferencia de carnes magras que no tengan tanta grasa, justo hablamos de eso en la clase anterior. Hay carnes y carnes, hay mucha variedad en las cuales hay algunos que tienen mayor aporte de grasa, como hay otros que tienen menor aporte de grasa. Hay algunas que tienen alto aporte de grasa, pero que lo podemos retirar con facilidad, como por ejemplo la carne del cerdo, como hay otros que tienen un aporte de grasa considerable y que es difícil sacarlo sin sacar la pulpa, que es lo que nos importa, la pulpa tal cual del alimento, que es la que tiene el alto aporte de proteínas. Entonces, siempre tratar de preferir los alimentos más magros posibles. Magros quiere decir con mayor aporte muscular, lo que nosotros consumimos es el músculo del animal, más magro, más músculo, es decir, con menor cantidad de grasa. Y un cuarto de cereales de preferencia integrales. Sin embargo, esto no es excluyente. También podemos consumir yuca, camote, ya sea la papa, la gran variedad de papas que tenemos aquí, el oyuco, entre otros tipos de tubérculos que podemos incluir de forma esporádica, no esporádica, sino quizás 2 o 3 veces por semana y preferir lo que es el consumo de alimentos ricos en fibra, como lo que son las menestras, que también aportan vitaminas, también nos aportan minerales, pero también tienen un alto aporte de carbohidratos, es decir, de energía, y también de lo que es la fibra. INS y OMS, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan una actividad física y la alimentación saludable que tienen que ir de la mano, como recordamos hace unas cuantas diapositivas, para una mejor calidad de vida. Como mencioné, OMS recomienda la actividad física 20 a 30 minutos, dependiendo mucho de la edad del paciente, dependiendo mucho de la capacidad. Tampoco no vamos a decir que nuestros adultos mayores vayan a hacer una maratón durante 3 horas de corrida. Es siempre variando según el tipo de paciente, lo que es la edad, la capacidad que pueden tener. Algunos quizás no pueden caminar, podemos hacer actividad física de la cintura, de lo que es la cintura para arriba. Hay otros que quizás los brazos como que no les funciona del todo lo que es la fuerza, entonces no los vamos a mandar a cargar pesas. Podemos mandarlos a hacer otro tipo de actividades físicas
que nos ayuden a utilizar la energía que consumimos y también así equilibrar el aporte de calorías. Ahora vamos a ver un poquito de de las fuentes que consulté para poder así hacer el material presentado por el día de hoy. Balancea tu plato para mejores resultados sería la frasecita con la que quizás podríamos quedarnos el día de hoy para poder así, como mencioné, todo depende de las porciones y de las cantidades, muy importante, por eso es que también reiteradas veces les mostraba el platito saludable, igual lo tienen ahí en el material, no se preocupen. Muchas gracias por su paciencia, por el tiempo, por la participación constante, habían un montón de preguntas muy interesantes, algunas que sí quizás necesitan una atención un poquito más profunda debido a que para la atención nutricional nosotros necesitamos muchos datos de los pacientes, entonces como que quizás en la clase no lo podemos realizar al 100%, pero al menos ahí trato de brindar algunas recomendaciones que podríamos tomar en cuenta, pero siempre recomendándoles consultar con el nutricionista para que él pueda evaluarlos de forma personal y también así llegar a un mayor seguimiento de lo que es el caso, ¿no? De lo que es el problemita que quizás puedan estar teniendo a nivel de la alimentación saludable.